Si este tratado no se hubiera firmado, el mapa de América hoy sería completamente distinto. En 1848, México no perdió solo una guerra. Perdió más de la mitad de su territorio, sin que la mayoría de su población pudiera hacer nada para evitarlo. Pero para entender cómo se llegó hasta ahí, tenemos que retroceder varios años, a un momento en el que Estados Unidos aún no era una superpotencia, pero ya se comportaba como una. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos tenía una obsesión: expandirse hacia el oeste. No era solo ambición territorial, era una idea casi religiosa conocida como el destino manifiesto, la creencia de que estaban destinados por una voluntad superior a ocupar el continente de costa a costa. México, en cambio, acababa de independizarse de España en 1821. Era un país joven, inestable, con crisis económicas recurrentes, golpes de Estado constantes y un territorio enorme, tan vasto que resultaba difícil de controlar desde el centro. El norte, especialmente, era una frontera lejana y escasamente poblada. Y fue precisamente ahí donde la historia comenzó a torcerse. Texas fue el primer aviso. Desde los años 20, el gobierno mexicano había permitido la llegada de colonos estadounidenses, con la esperanza de que ayudaran a desarrollar la región y sirvieran como barrera contra las tribus nativas. Les dieron tierras y exenciones de impuestos, pero con dos condiciones claras. Debían convertirse en ciudadanos mexicanos y seguir las leyes del país, lo que incluía abolir la esclavitud. Sin embargo, los colonos trajeron consigo su cultura, su idioma y, sobre todo, su sistema económico basado en el trabajo esclavo. La tensión cultural y política fue creciendo hasta que, en 1836, los colonos texanos, liderados por figuras como Sam Houston, se rebelaron contra el gobierno centralista de Santa Anna y declararon su independencia. México nunca reconoció esa independencia. Para el gobierno mexicano, Texas seguía siendo una provincia rebelde que tarde o temprano volvería al redil. Y ahí ocurrió algo clave. Estados Unidos no solo observó, esperó. Durante casi una década, la República de Texas fue un país independiente, aunque precario. Pero en Washington, los expansionistas veían la situación con enorme interés. Sabían que anexar Texas significaría un conflicto directo con México, pero la oportunidad era demasiado tentadora. Finalmente, en 1845, bajo la presidencia de James K. Polk, un firme creyente del destino manifiesto, Estados Unidos anexó oficialmente Texas. Para México, esto fue una provocación directa, un acto de agresión inaceptable. Para Estados Unidos, era simplemente una oportunidad de oro. El conflicto era ya inevitable. Pero la guerra no estalló de inmediato, faltaba una chispa. Polk envió tropas a una zona disputada entre el río Nueces y el río Bravo. México consideraba ese territorio como propio. Estados Unidos ahora lo reclamaba como parte de Texas. En abril de 1846, una escaramuza entre patrullas de ambos ejércitos dejó varios soldados estadounidenses muertos. Polk tuvo su pretexto perfecto. Acudió al Congreso y declaró que sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense. El 13 de mayo de 1846, estalló la guerra. Pero lo inquietante no fue solo la guerra en sí, sino lo rápido que México quedó en desventaja. El ejército estadounidense estaba mejor equipado, mejor entrenado, y tenía un liderazgo mucho más estable. El ejército mexicano, por el contrario, estaba fragmentado por luchas internas entre facciones políticas. Mientras los soldados luchaban en el frente, los políticos en la capital se peleaban por el poder. Las tropas estadounidenses avanzaron por varios frentes. Un ejército al mando de Zachary Taylor invadió el norte de México, ganando batallas clave como la de Monterrey y la de Buenavista. Otro contingente, liderado por Stephen Kearny, ocupó Nuevo México y California casi sin resistencia. La población local, dispersa y desconectada del gobierno central, poco pudo hacer. El golpe de gracia, sin embargo, llegó por mar. En marzo de 1847, una fuerza expedicionaria comandada por el general Winfield Scott desembarcó en Veracruz, el puerto más importante de México. Tras un brutal bombardeo a la ciudad,
inició una marcha implacable hacia la capital, siguiendo la misma ruta que Hernán Cortés había tomado 3 siglos antes. El ejército mexicano, a pesar de actos de increíble heroísmo, como la defensa de los niños héroes en el castillo de Chapultepec, no pudo detener el avance. En septiembre de 1847, las tropas estadounidenses izaron su bandera en el Palacio Nacional. La capital fue ocupada. El gobierno mexicano, con su presidente huyendo y sus fuerzas diezmadas, estaba completamente acorralado. El país estaba al borde del colapso total, y entonces apareció la palabra que lo cambiaría todo: negociación. No para ganar. Eso era imposible. Ni siquiera para buscar un empate. La negociación era para sobrevivir como país. Con el ejército enemigo controlando su capital, México no tenía ninguna carta a su favor. Estados Unidos, a través de su negociador Nicholas Trist, puso las condiciones sobre la mesa. Eran brutales. Exigían la cesión de todos los territorios al norte del río Bravo. Esto incluía no solo Texas, sino también los inmensos territorios de Alta California y Nuevo México. En total, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a la mitad del país. A cambio, Estados Unidos ofrecía una compensación económica de $15 millones, una cifra simbólica que muchos vieron como el precio de una compra forzada, no como una indemnización justa. El gobierno mexicano interino, liderado por Manuel de la Peña y Peña, se enfrentó a un dilema terrible. Si se negaban a firmar, la guerra continuaría. Existía un movimiento en Estados Unidos, el All of Mexico Movement, que abogaba por la anexión completa de México. La existencia misma de la nación estaba en juego. Si firmaban, aceptaban una pérdida territorial catastrófica que marcaría al país para siempre. Finalmente, la lógica de la supervivencia se impuso. El 2 de febrero de 1848, en la villa de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Ciudad de México, se firmó el Tratado de Paz. El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra, pero consolidó la derrota de México de la manera más dolorosa posible. De un plumazo, el país perdió los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Cerca de 100,000 ciudadanos mexicanos que vivían en esos territorios pasaron a ser extranjeros en su propia tierra de la noche a la mañana. El tratado les garantizaba sus derechos de propiedad y ciudadanía, pero en la práctica, muchos perdieron sus tierras y enfrentaron una discriminación sistemática. Para Estados Unidos, la victoria fue un triunfo rotundo del destino manifiesto. El país ahora se extendía de océano a océano. El descubrimiento de oro en California, apenas unos días antes de la firma del tratado, convirtió esos nuevos territorios en una fuente de riqueza inimaginable, acelerando la expansión hacia el oeste y consolidando a Estados Unidos como una potencia económica y continental. Para México, las consecuencias fueron devastadoras y duraderas. La guerra y la pérdida de territorio dejaron una herida profunda en la psique nacional. Una sensación de humillación y de vulnerabilidad frente a su vecino del norte que ha perdurado por generaciones. La inestabilidad política se agudizó, llevando a más conflictos internos como la Guerra de Reforma. Económicamente, el país tardó décadas en recuperarse, pero más allá de lo político y lo económico, la guerra redefinió la identidad de ambos países. Para Estados Unidos, reforzó su excepcionalismo y su creencia en un destino de grandeza. Para México, forjó una identidad basada en la resistencia y en la defensa de su soberanía frente a un poder abrumador. La frontera que se trazó en 1848 no fue solo una línea en un mapa. Se convirtió en una de las fronteras más dinámicas y complejas del mundo, un lugar de encuentro y de conflicto, de intercambio cultural y de tensión política. Y todo comenzó con una idea, el destino manifiesto, y culminó con un tratado que no fue una negociación entre iguales, sino la imposición de un vencedor sobre un vencido. Un documento que, de no haberse firmado, habría dibujado un presente completamente diferente para toda América del Norte. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en febrero de 1848. Sobre el papel, parecía un acuerdo diplomático.
En la práctica, fue una amputación territorial. México cedió California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming, más del 50% de su territorio original. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones y prometió respetar los derechos de los mexicanos que quedaban del lado estadounidense. Pero acá es donde todo se vuelve oscuro. Muchas de esas promesas no se cumplieron. Tierras fueron confiscadas, derechos ignorados. Estados Unidos ganó acceso al Pacífico. Oro, comercio, expansión, poder. México ganó tiempo. Pero perdió algo más profundo: control, estabilidad y confianza en su futuro. Lo más inquietante no fue la pérdida territorial, sino el precedente. Porque este tratado demostró que una guerra podía redefinir un continente sin preguntar a quienes vivían en él. Y lo más incómodo de todo es que muchas de esas fronteras, tensiones y conflictos siguen marcando la relación entre ambos países hasta hoy. La historia suele enseñarse como algo cerrado. Pero en realidad, muchas decisiones del pasado siguen escribiendo el presente, aunque prefiramos no mirarlas de frente. Para comprender la magnitud de lo que significó este tratado, tenemos que ir más allá de los números y los mapas. Hay que entender el contexto emocional, político y social que lo rodeó. Por un lado, tenemos a un México devastado, sumido en una profunda crisis interna. La inestabilidad política era la norma. Presidentes iban y venían, los golpes de Estado eran frecuentes, y el país estaba fracturado. La guerra con Estados Unidos no fue un evento aislado. Fue la culminación de décadas de debilidad institucional y luchas internas que dejaron al país vulnerable. Los líderes mexicanos que negociaron el tratado no lo hicieron desde una posición de fuerza, sino de desesperación. Estaban tratando de salvar lo que quedaba de la nación. La alternativa a firmar no era seguir luchando, sino enfrentar la posibilidad de que Estados Unidos se anexara todo el país. Desde esa perspectiva, el tratado, por doloroso que fuera, era una forma de preservar la soberanía de México, aunque fuera en una forma muy reducida. Por otro lado, Estados Unidos vivía una era de fervor expansionista, impulsada por la doctrina del destino manifiesto. No se trataba solo de adquirir tierra, sino de cumplir una misión casi religiosa. Esta mentalidad justificó la agresión y pintó la conquista como un acto de civilización en lugar de una invasión. La adquisición de los territorios del norte no solo duplicó el tamaño del país, sino que abrió la puerta al Océano Pacífico, conectando a Estados Unidos con los mercados de Asia y consolidando su poder económico y geopolítico a una escala global. El descubrimiento de oro en California, apenas unos días antes de la firma del tratado, fue casi una confirmación celestial para los defensores del destino manifiesto. La tierra recién adquirida era literalmente una mina de oro. Sonaba bien, pero la realidad fue muy diferente. La mayoría de las familias mexicanas que llevaban generaciones viviendo en esas tierras se encontraron de repente como extranjeros en su propio hogar. El sistema legal estadounidense, con sus complicados requisitos de registro y títulos de propiedad, era completamente ajeno a ellos. Muchos perdieron sus tierras no por la fuerza directa, sino a través de juicios largos y costosos, o simplemente porque no podían navegar la burocracia en un idioma que no entendían.
Las comunidades que habían estado allí por siglos fueron desmanteladas, su poder económico destruido y su estatus social degradado. Pasaron de ser los terratenientes y líderes de sus comunidades a ser mano de obra barata. Esta transformación tuvo un impacto profundo y duradero. Las tensiones raciales y sociales que vemos hoy en día en muchos de estos estados tienen sus raíces en este período. La idea de que la población de origen mexicano es extranjera o recién llegada ignora por completo esta historia. Durante generaciones, estas comunidades lucharon por mantener su cultura, su idioma y sus tradiciones en un entorno que a menudo era hostil y que buscaba asimilarlos o marginarlos. Las leyes discriminatorias, la segregación en las escuelas y la violencia vigilante fueron herramientas utilizadas para mantener a esta población en una posición subordinada. La narrativa oficial a menudo borra esta parte de la historia, presentando la expansión hacia el oeste como una aventura heroica de pioneros valientes, sin mencionar el costo humano que tuvo para las poblaciones indígenas y mexicanas que ya estaban allí. Y este es quizás el legado más persistente y doloroso del tratado. La creación de una frontera que no es solo una línea en un mapa, sino una cicatriz psicológica y social. Para México, la pérdida de tanto territorio fue una humillación nacional que alimentó un sentimiento de desconfianza y resentimiento hacia su vecino del norte que perdura hasta hoy. Para Estados Unidos, la adquisición de estos territorios solidificó su identidad como una potencia imperial, pero también sembró las semillas de conflictos internos. La pregunta de si los nuevos territorios serían estados esclavistas o libres intensificó las divisiones que finalmente llevaron a la Guerra Civil estadounidense. Así que, de una manera muy real, la guerra con México no solo redefinió las fronteras externas de Estados Unidos, sino que también aceleró la fractura interna del país. Hoy en día, cuando hablamos de inmigración, de muros fronterizos, de políticas lingüísticas o de disputas comerciales, estamos, en cierto modo, continuando la conversación que comenzó en 1848.